que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a muerte y resucitar al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos respondió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que se renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Hermanos, vamos a detenernos en nuestra reflexión, sobre todo en esas dos preguntas que hace Jesús. La primera pregunta es muy fácil responder, porque prácticamente no nos compromete a nada. Pero la segunda pregunta que hace es una pregunta más difícil de responder, porque no se trata solamente de una opinión, sino se trata de responder con nuestra misma vida, nuestra misma persona. Jesús se encontraba en la región de Cesarea de Filipo con sus apóstoles. Y la primera pregunta que les hace es esta: ¿qué dice la gente que soy yo?
¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opinión tienen las personas de mí? ¿Qué han escuchado ustedes? Y la respuesta de ellos fue esta. Pues unos dicen que eres Juan el Bautista que ha regresado a la vida. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres alguno de los profetas. Y ahí está la respuesta. Y como les decía, esa respuesta pues no compromete a nada. Es algo tan sencillo de responder. Porque solamente es decirle a Jesús lo que ellos han escuchado. Pero la segunda pregunta que hace Jesús es más difícil, porque va directamente al corazón del cristianismo. Entonces él, dirigiéndose a sus apóstoles, les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le da una respuesta exacta. No porque él es una persona visionaria, inteligente, sino porque es guiado, inspirado por el Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el ungido. Hermanos, si Cristo nos hiciera estas preguntas en este momento de nuestra vida, en esta etapa de la historia de la humanidad y de la Iglesia, la primera pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué han escuchado ustedes? Nos lo dice a nosotros, que somos seguidores más asiduos y más cercanos a Jesús. Y nosotros, a través de los medios, hemos escuchado tantas opiniones sobre Cristo. Que Cristo, por ejemplo, es un iluminado. Que Cristo es un gurú, un gran maestro, un superhombre, un grande profeta. Que Cristo es una energía cósmica. Imagínense qué respuestas tan vagas y tan falsas. Y así hay muchas opiniones. Muchos lo niegan, que Cristo no existió, que Cristo es un mito, que fue un invento de los cristianos. Y podemos seguir con la lista. Pero luego viene Jesús. Luego Jesús nos hace la pregunta, una pregunta central del cristianismo. Y nos la hace a nosotros, los que venimos por lo menos cada 8 días a la Santa Misa. Los que tenemos acercamiento con su palabra. Los que nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Quienes lo seguimos más de cerca, nos la hace directamente a cada uno de nosotros. Y es importante tener en cuenta que no nos la hace esta pregunta así en general. A ver ustedes, para ustedes, ¿quién soy? No, para ti, que tienes un nombre, un apellido, tu camino de fe,
tu camino de vida cristiana. ¿Quién soy yo para ti? Hermanos, para nosotros, sin duda alguna, la respuesta que le damos a Jesús a esa pregunta es la misma de Pedro. Tú eres el Mesías. Tú significas mucho para nosotros. Eres el más importante en nuestra vida, porque te seguimos a ti. Seguimos tu palabra, tus enseñanzas, tu vida. Y, queridos hermanos, para nosotros Jesús es alguien tan especial y que no lo ponemos al nivel como lo ponen muchas personas, lo que les decía como un iluminado, a nivel de Buda, a nivel de Gandhi, a nivel de cualquier fundador de una filosofía, a cualquier fundador de una religión. Jesús para nosotros es alguien, no algo, sino alguien. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros le damos una respuesta a Jesús, ¿quién es Él? Y no solamente de palabras, sino con nuestra vida, nosotros vemos la respuesta central del cristianismo, que nosotros seguimos a una persona. No somos cristianos porque estamos adheridos o seguimos una determinada doctrina. Eso es importante, pero no es lo esencial. Ni tampoco podemos nosotros estar tranquilos y decir que nosotros somos cristianos porque cumplimos unos mandamientos. También es importante, pero no es lo principal. Lo que realmente le da valor al cristianismo, lo que realmente le da valor a nuestra vida cristiana, es precisamente que nosotros no seguimos a una doctrina, no seguimos unos mandamientos, que también es importante todo eso, sino que seguimos a una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Eso sí, queridos hermanos, vale la pena. Conocer a esa persona y vivir para Él, así como Él vive para nosotros. Enamorarnos de Él, así como Él está enamorado de nosotros. Amarlo como Él nos ama, hasta haber dado la vida por nosotros. Para que nos demos cuenta qué tanta importancia tiene Cristo en nuestra vida, nos podemos ayudar del siguiente ejemplo. Vamos a titular este ejemplo, ¿de qué tamaño es Dios? Se cuenta que un niño le pregunta a su papá, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Andaban por ahí en el jardín de su casa. Y el papá, como pidiéndole a Dios que lo iluminara para darle una respuesta a su hijo, eleva su mirada al cielo y ve por allá que va pasando un avión.
Y le dice el papá a su hijo, ¿ves aquel avión? Apenas lo alcanzo a ver porque ¿qué tan grande es? Está chiquito, que apenas lo alcanzo a ver. El papá comenzó de esa manera a responderle a su hijo, a su pregunta. Luego lo llevó al aeropuerto y ahí cerca donde estaban los aviones estacionados antes de salir, y vio un avión muy grande. Le dice, ¿y de qué tamaño es ese avión? Es un avión gigante, grandísimo. Entonces le dice el papá al niño, ¿te acuerdas de aquel avión que viste que estaba chiquito? Y este está grandote. ¿Y sabes por qué este avión es como Dios? Entre más cerca estés de Él, más grande lo vas a ver. Y entre más lejos estés de Él, más chiquito lo vas a ver, hasta se te va a perder. Hermanos, esa es la historia, ese es el ejemplo. Entre más cerca, hermanos, estemos de Jesús, entre más lo dejemos entrar en nuestra vida, nos va a parecer cada vez más importante en nuestra vida, más grande, más poderoso, más misericordioso. Lo vamos a conocer más de lo que ya no conocemos. Y entre más lejos estemos de Él, lo vamos a ver más chiquito. Se nos va a diluir, quizá como una idea, como una teoría, como una filosofía, las opiniones que existen. Pero no nos va a parecer como alguien personal, alguien que nos ama, alguien que murió por nosotros. He ahí, queridos hermanos, la respuesta que nosotros debemos dar a Jesús. Cuando Él nos pregunta, y para ustedes, para ti, ¿quién soy yo? Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi luz, tú eres mi guía, tú eres mi salvación, tú eres mi todo, mi Dios y mi todo, como decía San Francisco de Asís, de Dios, mi Dios y mi todo. En Él lo tenemos todo. Pues hermanos, que nuestra vida sea una respuesta constante, nuestra vida santa, nuestra vida cristiana, en la vocación, en el estado de vida que tengamos cada uno de nosotros, que nuestra vida sea una constante respuesta a esa pregunta de Jesús. Para ustedes, ¿quién soy yo?